Saludos, bienvenidos a otro devocional en nuestro tiempo con la palabra de Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 1 nos explica por qué pecamos y cuál es la solución a nuestro pecado. En el capítulo 1, versículo 12, dice así: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Normalmente no se levanta uno por la mañana con una lista de pecados para cometer. No tenemos una agenda para pecar. No es algo que planificamos a diario. Y aunque algunas personas puedan en ciertos pecados concretos que van a cometer planificarlos, pero en el común de los mortales nos levantamos y pecamos porque está dentro de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, pecar. Es propio que un perro ladre, y es propio que un pez nade, y es propio que un pecador peque. Así que está en nuestra naturaleza, está en nuestra genética, está en lo que somos. Está de tal manera arraigado la maldad en nuestra naturaleza humana caída, que es lo más normal del mundo, sería algo sobrenatural que no pecáramos. Pero aquí, en este pasaje de Santiago, se nos enseña el proceso, se nos enseña la concepción y el dar a luz del pecado, porque el pecado que cometemos no es nada más que el fruto del pecado que deseamos, que el pecado que sentimos, que experimentamos en lo más profundo de nuestro corazón. Es de dentro del corazón, dijo Jesús, de donde proceden todo tipo de pecados. Hay una lista bien larga de pecados que Jesús da ahí, pecados terribles, que provienen de dentro del corazón del hombre, y es ahí donde Santiago afirma que aquel que es dichoso, que vence la tentación, la vence encontrando el poder de Dios, sabiendo que la fuente del pecado, que es nuestro corazón pecaminoso, es el verdadero problema. Muchos, sobre todo los religiosos y aquellos que no entienden el Evangelio, que por desgracia no entienden la obra del Espíritu Santo, no entienden la cruz, no entienden el poder maravilloso de Dios rescatando de nuestros pecados, no entienden lo que es la gracia, la justificación por la fe y esa obra maravillosa de Cristo en la cruz liberándonos del poder del pecado. Al no entender esto, lo que practican es la religión de la poda. Y me explico. Podar los malos frutos del árbol, pero sin tocar la raíz. Simplemente enseñan a las personas que deben ser buenas, que deben ser todo lo buenas que puedan. No digas palabrotas, no insultes a nadie, no blasfemes, no robes, no mientas, no adulteres. Y aunque todo eso está muy bien, pero eso es simplemente ir al fruto, ir a las consecuencias y no a la naturaleza del pecado. Porque cuando no vamos a atajar el origen de la infección, no nos podemos quedar solamente con atajar los síntomas. Tenemos que ir al origen. Y el pecado se produce porque lo deseamos. Ninguna persona peca porque venga la Guardia Civil para obligarla a pecar.
Ninguna persona peca porque los demás le amenacen para hacerlo, bajo coacción, sino que cada uno de nosotros pecamos porque hay un deseo pecaminoso que nos mueve a hacerlo. Es por eso que usamos nuestros cuerpos para el pecado, porque de dentro de nosotros mismos hay algo que nos dice que tal pecado nos va a dar satisfacción. Que si insultamos a alguien a quien despreciamos, nos sentiremos mejores, nos sentiremos orgullosos, nos sentiremos superiores, justificaremos nuestros complejos. Si mentimos para que nadie vea nuestros errores, pues nos sentiremos mejor y no estaremos en vergüenza. Siempre hay una causa en el corazón. Dice aquí que, por supuesto, Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Del bien no puede venir el mal. Está claro que Dios, que es infinitamente santo, es totalmente imposible, porque está fuera de su naturaleza y fuera de su voluntad, el hacer tal cosa. Pero dice que no es Dios, sino eres tú, soy yo. Y viene directamente del corazón, porque dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Tenemos malos deseos. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En nuestro propio cuerpo no anida el bien, sino el mal. Así vinimos a este mundo. Fuimos concebidos en el pecado. Está en lo que somos. Y por eso dice que esos malos deseos nos arrastran y nos seducen. O sea, dos palabras que son tan poderosas. Arrastrar quiere decir el poder, seducción quiere decir el placer. Porque el pecado nos promete placer. El pecado nos promete satisfacción. El pecado dice, para vengarte, es cuando te hayas vengado de tu enemigo, te sentirás tranquilo, te sentirás poderoso, te sentirás satisfecho, te sentirás mucho mejor. Y esa tu ira va a calmarse. Si practicas esos actos de inmundicia sexual, pues te encontrarás satisfecho, te encontrarás tranquilo, te desahogarás, te podrás superar y acabar con esa angustia y con esa tensión que tienes en tu cuerpo. Y así podríamos decir de todos los demás pecados, porque cada pecado tiene su origen en el corazón pecaminoso. Y por lo tanto no sirve de nada decirle a alguien que deje de pecar. No tiene sentido decirle a alguien no hagas esto porque eso está mal. Y puede ser que deje de hacerlo, pero no de desearlo. Puede ser que alguien se dé cuenta de que tiene que dejar el alcohol porque el alcohol le está llevando a la ruina, le está llevando a la perdición, le está llevando a unos daños físicos irreparables. Pero eso no va a dejar que desee el alcohol. Puede ser que alguien sea, digamos, puesto en presión y se dé cuenta de que el juego le está arruinando y que por lo tanto tiene que dejar de jugar, pero eso no significa que no desee hacerlo, y de hecho va a necesitar que lo echen del casino o que le bloqueen las cuentas bancarias porque va a intentar seguir jugando. Desea jugar, desea lo malo, y si no lo puede hacer es porque alguien se lo prohíbe o alguien, digamos, le ata las manos, pero eso es lo que él desea hacer. Y eso no funciona. No funciona porque si el corazón desea lo malo, el cuerpo lo va a hacer tarde o temprano de una manera o de otra, sea de pensamiento, sea de palabra y sea también, cuando pueda, de hecho. Por eso dice aquí que cada uno es tentado porque conforme a sus propios malos deseos. Y esos son deseos propios. No son los deseos del diablo. Aunque el diablo puede incitarnos a pecar, él no va a pecar por nosotros. Él no va a producir malos deseos en nosotros. Simplemente esos malos deseos ya están ahí. Sus propios malos deseos nos arrastran como una corriente poderosa, como una corriente de agua muy potente en la que es muy difícil nadar contra corriente, en la que es muy difícil poder resistir. Y habla también de seducción, porque esa palabra, la palabra seducción, quiere decir que de una manera sutil somos engañados y somos atraídos, somos como hechizados para pecar, creyendo que el pecado nos va a dar consuelo, nos va a dar paz, nos va a dar relajación, nos va a dar bendición, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar serenidad, nos va a dar alegría, etcétera, etcétera. Va a satisfacer nuestro vacío y todas estas cosas.
Y entonces ese deseo, dice, una vez que ha concebido, engendra el pecado. El pecado ya está ahí dentro, el pecado ya está ahí con ese malo deseo, se está produciendo esa infección y finalmente se consuma con el pecado actual. Todo pecado actual proviene, por tanto, del pecado original. Y esto es algo evidente en la palabra de Dios. Entonces el Santiago lo que nos está diciendo aquí es que todo lo bueno proviene de Dios y todo lo malo proviene de nosotros. Y por lo tanto no podemos ni culpar a Dios ni tampoco a los demás de nuestra conducta pecaminosa. Nos inventamos un millón de excusas porque somos muy expertos en eso. Ya Adán dijo, bueno, Dios, tú tienes la culpa por la mujer que me diste, me ha engañado. Ya la mujer dijo, no, ha sido la serpiente que me ha engañado, yo no quería. Pero todas estas son excusas que nosotros ponemos. Tuve una infancia muy mala, no tuve una educación sexual adecuada, he tenido mucha presión en el trabajo, o en la casa, o en la iglesia, me he sentido débil por culpa de las circunstancias. Entonces siempre inventamos cualquier tipo de excusa para justificar nuestro pecado y para no ser honestos con nosotros mismos y honestos con Dios, para escondernos de alguna manera, para evadirnos, para tratar de autocompadecernos, pero es nuestro propio deseo pecaminoso. ¿Y cuál es entonces la solución? La solución es que por la voluntad de Dios podamos nacer de nuevo. Y una vez que hemos nacido de nuevo, sea el poder del Espíritu de Dios, liberándonos de los malos deseos, de esos malos deseos que producen las malas acciones, los malos pensamientos, las malas palabras, los que producen los pecados actuales. Cuando tenemos deseos nuevos, los malos deseos tienen cada vez menos lugar. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien simple de esto. Cuando alguien ha comido y está completamente satisfecho, no es para él ninguna tentación que le pongan un plato de comida delante, porque está satisfecho. Ya no desea comer. Y le pongan lo que le pongan, al final no va a probar bocado. Y si lo hace, le va a sentar mal, porque realmente está satisfecho. Sin embargo, cuando alguien está hambriento, cualquier cosa va a comer, porque desea, necesita esa comida. Si nosotros estamos llenos de Cristo, si estamos completos en Él, los malos deseos puede que surjan, pero no van a tener respuesta por parte nuestra. Es muy fácil para alguien alérgico al marisco, alguien que aborrece el pescado, muy fácil desechar una invitación a una mariscada. Pero qué difícil es para aquel que le apasionan esas cosas. Lo que el Espíritu de Dios hace es cambiar nuestros deseos. Cambiar nuestros deseos pecaminosos por los deseos de Cristo Jesús, por el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. Y al actuar así el Espíritu de Dios, cambiando nuestros deseos malos por deseos buenos, entonces, poco a poco, dejamos el pecado actual, porque ese pecado es consecuencia de lo que deseamos. Y si deseas algo nuevo, si deseas la santidad, si estás lleno de Cristo, si estás lleno del Espíritu Santo, si buscas más de Dios, vas a ver cómo tus pecados van a caer a tus pies, se van a desprender de ti, porque el árbol bueno dará fruto bueno. Sin embargo, el árbol malo siempre dará fruto malo. Por eso dice aquí que todo lo bueno viene de Dios y hay que buscarlo de Él. Como todo lo bueno proviene solamente de Él, y Él nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas, mediante esa palabra de verdad debemos buscar a Dios para que cambie nuestro corazón de piedra por uno nuevo de carne que le ame y que guarde sus mandamientos. Cuando la fuente está sana, el agua está limpia. Y por ese motivo vamos nosotros a orar a Dios ahora, para pedirle que nos libre de toda tentación, y cuando esa tentación venga, sepamos que son los malos deseos que habitan en nosotros los que nos mueven a ella, y pedirle a Dios que sea Él cambiando nuestros malos deseos y llenando nuestras vidas de lo bueno, para que lo malo se desprenda de nosotros. Así que vayamos a la raíz del pecado. No solamente nos quedemos con los frutos, no solamente nos quedemos con las ramas, no solamente hagamos la poda grande o la poda chica, sino que vayamos a la raíz para arrancar la mala hierba del deseo pecaminoso
y vayamos a tomar de esa buena hierba, o sea, de ese buen árbol que da buen fruto que el Señor planta en nuestros corazones. Vamos entonces a orar a Dios para pedírselo. Señor, nosotros no tenemos ningún poder contra los deseos pecaminosos y el pecado porque somos débiles y nuestros malos deseos nos arrastran y nos seducen. Eso está claro en tu palabra. Pero tu poder, de donde proviene del cielo, que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, tú sí puedes, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de tu gracia, tú puedes defendernos hoy de nuestros malos deseos pecaminosos, para que no conciban, para que no den luz al pecado y como consecuencia a la muerte, a esa separación de ti y esas consecuencias trágicas del pecado. Haznos ver que podemos superar la tentación, podemos superar la prueba con el poder de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, ayúdanos a recurrir a ese poder que solo proviene de ti, para que podamos, una vez probado, obtener la corona de vida, superando la prueba, la corona de vida que tú has prometido a los que te aman. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por vuestra atención, amigos. Nos encontramos, Dios mediante, en el día de mañana. Que el Señor os bendiga. Un abrazo a todos.